Estados totalitarios. El totalitarismo, ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad está restringida y el Estado ejerce el poder sin divisiones ni restricciones. Su origen se debe al imperialismo, que fue el elemento que constituye su fuente u origen visible. El término totalitarismo se utiliza por primera vez en Italia durante el fascismo de Benito Mussolini. Fueron los adversarios políticos de Mussolini quienes utilizaron el adjetivo por primera vez durante los años 20 para infamar el régimen de Mussolini. Más tarde, Mussolini utilizó este término con connotaciones positivas. Una frase muy citada por Mussolini y Giovanni Gitelli, que fue su principal ideólogo, dice así: para el fascismo todo está dentro del Estado y nada humano o espiritual existe ni tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario. Ideologías totalitarias en el mundo antiguo. El Imperio Portugués, Estado Novo o Segunda República. Estado Novo: Dios, patria y familia. Régimen político autoritario y corporativista que estuvo en vigor durante 48 años en Portugal sin interrupción, de 1933 hasta 1974. Antonio de Oliveira Salazar. Nacido el 28 de abril de 1889 y murió el 27 de julio de 1970, fue un dictador portugués. Ejerció como primer ministro entre 1932 y 1968 y interinamente la presidencia de la República en 1951. Fue la cabeza y principal figura del llamado Estado Novo. Características. El autoritarismo gubernamental. El régimen estaba limitado por el derecho y por la moral católica, por eso el régimen no se definía como totalitario al estilo fascista o nazi, pero sí estaba sostenido por una dictadura donde la voluntad de Oliveira Salazar era la fuente final de las decisiones gubernamentales y donde la oposición política estaba severamente prohibida. También era contrario al liberalismo político, tenía restringida la libertad de expresión. El gobierno controlaba el poder ejecutivo y legislativo, y a la vez los poderes del gobierno están fuertemente centralizados y reforzados en la mano del presidente del Consejo de Ministros, ya que era el quien, por su solo arbitrio, decidía los destinos de la nación. Un servicio de censura previa de las publicaciones periodísticas, emisiones de radio y televisión nacionales y extranjeras, prohibiendo toda crítica a la doctrina e ideología del Estado Novo y defendiendo la moral y las buenas costumbres. Y por último, el régimen se apoyaba en la propaganda política para difundir las buenas costumbres, la doctrina y la ideología defendida por el Estado Novo. Imperio francés, Segundo Imperio. Gobernado por Napoleón III por medio de un régimen autoritario que consiguió basarse en el apoyo del ejército, que había perdido buena parte de sus ideas liberales. También le apoyaba la burguesía. Carlos Luis Napoleón Bonaparte, nacido el 20 de abril de 1808 y muerto el 9 de enero de 1873, fue el único presidente de la Segunda República Francesa de 1848 a 1852 y posteriormente emperador de los franceses entre 1852 y 1870, bajo el nombre de Napoleón III, siendo el último monarca de Francia. Su filosofía política era una mezcla de romanticismo, de liberalismo autoritario y de socialismo utópico, aunque en los últimos años fue insigne defensor del tradicionalismo y de la civilización católica. Ideologías totalitarias a lo largo de la historia. Fascismo, Italia. Benito Mussolini, nacido el 29 de julio de 1883 y muerto el 28 de abril de 1945, fue un periodista y político italiano, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943. También conocido como el Duce, pasó de ser el número 3 en el escalafón del Partido Socialista Italiano y dirigir su rotativo Avanti a promover el fascismo dentro de Italia.
fascismo se basa en un Estado todopoderoso que decide encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda. Deutschland und Italien verfolgen das gleiche Ziel, auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsautarkie. Ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die politische Unabhängigkeit einer Nation selbst in Frage gestellt und ein Volk von großer militärischer Kraft kann zum Opfer einer wirtschaftlichen Blockade werden. Wir haben diese Gefahr in ihrer ganzen Unmittelbarkeit zu spüren bekommen, als 52 in Genf versammelte Staaten die kriminellen Wirtschaftssanktionen gegen Italien beschlossen. Jene Sanktionen, die mit aller Schärfe durchgeführt wurden, aber ihr Ziel nicht erreichten. Ja, dem faschistischen Italien sogar Gelegenheit gaben, der Welt seine Widerstandskraft zu beweisen. Trotz allem Drängen hat Deutschland sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Wir werden das niemals vergessen. Dies ist der Punkt, an dem zum ersten Mal ganz deutlich das Vorhandensein eines notwendigen Zusammengehens zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien in Erscheinung tritt. Der Faschismus hat seine Ethik, der er treu zu bleiben beabsichtigt. Und diese Ethik deckt sich mit meiner persönlichen Moral. Klar und offen reden. Und wenn man einen Freund hat, mit ihm zusammen diesen Sende marsieren. Nazismo Alemania. Adolfo Hitler fue un político, militar y escritor alemán, Führer, que llevó al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán o Partido Nazi y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich. El nazismo defendía el poder absoluto del Estado y la superioridad y la supremacía del pueblo germano frente a los demás pueblos de Europa. Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Ich frage euch, vertraut ihr dem Führer? Über Europa hinaus, über die ganze Welt verbreiten. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gefahr erkannt werden. Wir Nationalsozialisten werden dafür sorgen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk sei des Kampfes müde. Nicht für Ideen leben wir, nicht für Theorien, nicht für fantastische Parteiprogramme. Nein, leben und kämpfen tun wir für das deutsche Volk, für die Erhaltung seiner Existenz. Durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit. Amen. Und
niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Die heutige Generation, sie trägt Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft oder Deutschlands Untergang. Und unsere Gegner, sie schreien es heute raus, Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird siegen und Deutschland wird deshalb siegen. Deutschland Volk siegt! Sieg! Dieser Kampf wird am Ende die Wahrheit siegen. Sie aber ist bei uns. El estalinismo inició con Joseph Stalin. Joseph Stalin nació un 6 de diciembre en 1878 y murió el 5 de marzo de 1953. Fue un dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. La dictadura stalinista duró de 1929 a 1953 y se caracterizó por tener el poder en el Partido Comunista. Tenía un sistema político totalitario, tenía una planificación económica centralizada, o sea, socialista. Tenía una prohibición de la propiedad privada. Eso significa que el pueblo no podía tener tierras. De esta forma, las empresas pasaban a depender del Estado. Y por último, tenía un poder centralizado. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед! Los estados totalitarios representan las ideas de... El nacionalismo es una doctrina y movimiento político que reivindica el derecho a una nacionalidad, a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política. El marxismo es una doctrina y teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra sólidamente unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. Estados totalitarios hoy en día. Bielorrusia, República Presidencialista. Motivos. Su obsesión con aniquilar a la oposición. Los partidos disidentes están prohibidos en la Asamblea Nacional. Su libertad de expresión absolutamente capada. Reciben continuas amenazas. Su presencia en televisión está completamente restringida y tienen prohibido el acceso a buscar refugio en las oficinas. Arabia Saudita. El Islam. Es un fanatismo religioso. Su religión monoteísta es el Islam, cuyo dogma se basa en el libro del Corán, y dice: no hay más Dios que Alá y que Mahoma, que es el fundador del Islam. Es el último mensajero de Alá. Sus seguidores se denominan como musulmanes.